Con frecuencia se le suele adjudicar al término neoliberal todo proceso de reforma fiscal a favor de las organizaciones privadas, rebajas tributarias, reducción de gasto público. Mejor dicho, toda administración en pro del libre mercado suele recibir el bautizo de neoliberal. Y si bien en ocasiones gobiernos que han sido denominados neoliberales han llevado a cabo algunos de estos procesos, la verdad es que la mayoría de modelos neoliberales aplicados desempeñan roles en la economía mucho más complejos que estos, siendo casi siempre igual de cuestionables, aunque no por el mismo motivo. La mayoría de administraciones neoliberales suelen aumentar el gasto público y llevar a cabo programas subsidiarios en beneficio de los poderes adquisitivos más vulnerables. Entrega de viviendas sociales, subvenciones alimenticias, educativas, sanitarias, financiación de servicios públicos, incluido el transporte. El asunto es que este tipo de programas de justicia social no es aplicado a toda la población que quisiera beneficiarse de dicho, sino estrictamente a quienes tienen menos. Pero esto tiene sentido en el aspecto semántico y conceptual del asunto, y es que el neoliberalismo tiene su origen en una proposición influida profundamente por una visión socialista. El término neoliberalismo fue acuñado por Alexander Rousseau en la conferencia Walter Lippmann de 1938. Rousseau, sociólogo y economista alemán, allegado a la izquierda, quien en efecto veía el socialismo como una forma de liberalismo más preocupada por el bienestar colectivo. Su idea era renovar el liberalismo con un rol activo del Estado para garantizar las condiciones del libre mercado. Rousseau consideraba que el liberalismo clásico extremo había generado desigualdad e inestabilidad y que el Estado debía crear un marco jurídico, ético y social para que el mercado funcione en condiciones justas. Así que es totalmente errado asignar al término neoliberal a procesos de reducción de la intervención estatal, como lo podría ser la liberalización de suelos o la subasta de instalaciones o recintos previamente designados a ramificaciones públicas. Estas no pueden ser consideradas neoliberales, sino estrictamente liberales. ¿A qué se debe la confusión? Pues hubo un segundo proponente del término neoliberal llamado Henri Lepage, economista y ensayista francés, quien abogaba más por la desregularización burocrática o estatal. En su obra Mañana el capitalismo, Lepage ofrece una panorámica accesible y ordenada del resurgimiento de las ideas de economía clásica liberal, especialmente en contraste con el predominio del intervencionismo estatal de posguerra. Lepage utilizó el mismo prefijo, neo, pero con distinta connotación. Para Lepage, neo significaba un revival, un resurgimiento de un modelo económico ya practicado antes de las políticas económicas intervencionistas de la posguerra. Cabe mencionar que Lepage era sumamente crítico con los modelos ordoliberales en donde se abogaba por una fuerte intervención del Estado bajo la premisa de que el mercado está caracterizado por cierta imperfección y que ésta debía contenerse. Lepage expone cómo el Estado es una estructura de fabricación humana, igual que lo son las instituciones privadas partícipes del mercado, y por tanto igual de volubles e igual de susceptibles al error o la mala práctica. Y cito: el Estado no es una construcción divina, dotado del don de la ubicuidad y la infalibilidad. Es una organización humana donde las decisiones las toman seres humanos como los demás, ni mejores ni peores. Ellos también propensos a cometer errores y cuya acción está a su vez condicionada por reglas y estructuras que son fabricaciones humanas y no necesariamente más infalibles que las de cualquier otra organización social, sea la que sea. Si el mercado es un mecanismo muy imperfecto de asignación de recursos, el Estado no está libre de imperfecciones. Solo optar por el Estado cuando esté probado o sea evidente que la solución de mercado es realmente más costosa que la solución de intervención pública. Mientras que Lepage aporta una justificación lógica para la aplicación de un liberalismo resurgido, el Estado aprovecha esta justificación para aplicar el modelo de neoliberalismo rustoviano. Es ahí cuando y dónde surgen los neoliberalismos aplicados. El neoliberalismo aplicado tiene poco o nada de capitalismo. En el sentido estricto del concepto no tienen nada que ver, pues se llevan a cabo dos proyectos distintos de redistribución económica. El primero es en pro del crecimiento financiero en manos de los máximos exponentes comerciales de una nación. ¿Y cómo se lleva a cabo este proyecto?, se preguntarán. ¿Que acaso hay empresas que reciben subsidios? Pues bueno, si reciben subsidios no son empresas, aunque oferten algún producto o servicio. Estaríamos hablando de corporación. Una corporación no tiene un propietario rastreable, sino una cúpula concejal. Sin embargo, la corporación sí se puede representar a sí misma en nombre de la misma, como si de su propietario se tratase. Pero el mayor rasgo de la corporación es el que ya he mencionado.
el de gozar de mecanismos de redistribución económica en su beneficio, ya sea con fondos de inversión, rebaja tributaria, excepción arancelaria, bonos del Estado, beneficios económicos financieros cedidos por el poder coercitivo del Estado, de los cuales las verdaderas empresas privadas no gozan. De hecho, no solo no gozan de estos privilegios, sino que los tienen que financiar. Y no solo tienen que financiar este tipo de proyectos de redistribución económica, sino que también financian el segundo proyecto de redistribución económica, el de la justicia social. Un ejemplo claro es la administración de Obama. Durante su primer periodo, especialmente por el rescate y estímulos, el gasto fue históricamente alto, alcanzando un 24.1% del Producto Interno Bruto. Antes de la crisis del 2008, el gasto federal promedio era del 19.6%. En varios años específicos, como 2014 y 2015, el gasto se situó entre 23.3% y 23.4% del Producto Interno Bruto. El salto máximo ocurrió en 2009, tras la inmediata entrada de Barack Obama a la administración, alcanzando un 25.2% del Producto Interno Bruto, cuando la crisis financiera y los estímulos elevaron el gasto federal a niveles récord desde la Segunda Guerra Mundial. Para poder financiar este considerable aumento en el gasto público, llevó a cabo reformas de aumento tributario a ingresos superiores a $400,000 anuales, que estaban previamente establecidos en 35% y pasaron al 39.6%, además de un aumento del 5% adicional a ganancias y dividendos y un aumento del 3.8% a las inversiones. Llevó a cabo el rescate financiero de bancos al borde de la quiebra como consecuencia de la crisis financiera del 2008, sin una reforma estructural del sistema financiero. Obama heredó una economía en colapso, lo que le obligó a sumergirse en los números rojos, desencadenando un decrecimiento del menos 2.5%, para en su segundo año finalizar con un crecimiento del 2.6%, es decir, un índice positivo del 0.05%. Cabe resaltar que el colapso económico heredado no es adjudicable a las políticas ejecutivas de la administración previa, sino a las malas prácticas corporativas que de hecho motivaron el aumento en el gasto federal al 24.1% en los primeros días de la administración de Obama, cumpliendo con la socialización de dichas pérdidas, es decir, el gravado en el IVA y el sistema tributario como mecanismo recaudatorio para amortizar las pérdidas de las corporaciones bancarias. También apoyó a Silicon Valley y la financiación como motores de crecimiento, es decir, la corporativización de Silicon Valley. Todas estas medidas que generan un impacto negativo en la fiscalidad de un país, en este caso en particular Estados Unidos, son recargadas sobre los poderes adquisitivos medios, las clases ahorradoras y emprendedoras. A pesar de que los mayores aumentos tributarios impactaran en los poderes adquisitivos más holgados, también se permitió la expiración de recortes temporales como el Payroll Tax Holiday, de los cuales más se beneficiaban los niveles medios de riqueza. La caducidad de esta reducción volvió sobre sí misma al 6.2%, lo que implicó un aumento neto de 2 puntos porcentuales sobre los primeros $113,700 de salario anual. Esto afectó directamente a los trabajadores de ingresos medios y bajos. Un trabajador que ganaba $50,000 al año vio un aumento de $1,000 en impuestos a partir del 2013, y así se mantuvo. Esta fue una de las razones del declive económico-social del ciudadano trabajador, joven emprendedor y pequeño empresario durante los siguientes 5 años. A pesar de que hubo medidas legislativas que favorecieron el emprendimiento, la economía en torno a dicho sector resultó menos rentable que en administraciones anteriores. También fundó programas sociales como la reforma del sistema de salud, reforma conocida como Obamacare, expansión de la cobertura Medicaid y creación de monopolios estatales de seguros. También aumentó el número de becas cedidas a familias de bajos ingresos, subvenciones a sindicatos, programas subsidiarios a integrantes de comunidades etnoidentitarias, de la comunidad LGBT, subsidios y créditos fiscales para energías renovables, entre otras. Todo esto en lo que podría considerarse el momento más inoportuno para la economía estadounidense. El resultado de tanto gasto público se traduce al aumento de $500 millones de déficit fiscal. Otro caso de neoliberalismo aplicado es la administración de Álvaro Uribe en Colombia, y en este caso se presenta un fenómeno muy particular.
En la primera administración de Uribe se llevaron a cabo procesos de liberalización de la economía y privatización de instituciones nacionalizadas. Este particular conjunto de medidas económicas sí se pueden considerar de corte lepagano. Encajan en el perfil del modelo liberal post-keynesiano. Sin embargo, en la segunda administración se llevaron a cabo más medidas neoliberales de corte rustoviano. Y al contrario que mucho del activismo cívico antiuribista ha reclamado, la administración de Álvaro Uribe Vélez ha sido la que más programas de justicia social ha ejecutado y ha llevado a cabo. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red de Seguridad Social, Vivienda de Interés Social. En este caso último en particular se dio inicio en los últimos meses de la primera administración entregando 320.000 viviendas de interés social, siendo en la segunda administración en la que más se entregaron, con más de 550.000 viviendas sociales entregadas. Cabe mencionar también el fenómeno corporocrático de agroseguros y agroingresos seguros, en el que se fortalece y expande la cobertura del programa con apoyo del Ministerio de Agricultura y se prioriza asegurar cultivos estratégicos con enfoque para agroexportaciones. No obstante, en el 2004 se identifican concentraciones subsidiarias para grandes empresarios. Durante el 2005 y 2006 quedan documentados numerosos procesos de desplazamiento financiero a pequeños empresarios a través de la financiación mediante esta entidad a grupos empresariales y élites regionales. De igual modo, Agroingresos Seguros, este sí, creado en 2007, es decir, bajo la segunda administración de Uribe y bajo la justificación de promover la producción del sector agropecuario, en el que se aprobaron programas subsidiarios a latifundistas, grandes empresarios, políticos y familias poderosas, quienes fraccionaban parcelas para recibir mayor cantidad de financiación y en la que la mayoría de los casos no se destinó dicha financiación a la sofisticación del sector. En el caso de Argentina, en la última década se ha presentado esta disyuntiva dialéctica al presentar tanto el gobierno de Mauricio Macri como el gobierno de Javier Milei, ambos como neoliberales. Y qué mejor ejemplo que este para diferenciar entre el neoliberalismo ordoliberal y el liberalismo postintervencionista. El neoliberalismo aplicado de Mauricio Macri es de corte rousseauiano, más por las medidas económicas corporativistas, las cuales evidenciaron la demora en la obtención de resultados, provocando así un mayor hundimiento de la economía y surgiendo así una justificación discursiva para la izquierda. Javier Milei, sin embargo, ha llevado a cabo unas reformas fiscales que no necesitan de posterior supervisión para que éstas funcionen y den resultado, logrando así una recuperación económica en cuestión del primer año de administración, teniendo en cuenta además que la administración de Milei heredó una economía aún más hundida que la que recibió Macri. En tanto, podemos ver cómo las reformas tributarias, aun cuando se aplican tanto en los poderes intermedios como en los más altos, son los primeros de estos círculos los que más ven vulnerada su estabilidad económica. La oposición lo es de forma justificada al neoliberalismo, pero no en emplear una narrativa en contra del libre mercado, ni de la reducción del Estado o privatización de sectores nacionalizados. Estas prácticas no concluyen en resultados negativos, al menos no por sí solas. Los resultados negativos lo son por las prácticas intervencionistas del neoliberalismo aplicado. La oposición percibe oportunamente los mecanismos extractivistas de la economía, pero no se lo atribuyen oportunamente a los verdaderos causantes de dicho. Por el mismo motivo, el discurso antineoliberal va a ser difícil de rebatir para los liberales cuando el argumento principal está fijado en contra del libre mercado, haciendo que los liberales se resignen al abogar a favor de unos males menores del capitalismo preferibles a los males mayores del socialismo, no solo resultando deficientes en la defensa del capitalismo, sino además reforzando el propósito de oposición. Dichos males menores no son propios del capitalismo, sino del corporativismo, y por tanto no son responsabilidad del liberal defender. Es pertinente en el ámbito liberal post-keynesiano identificar con exactitud el origen corporativista, como el socialista, de los resultados negativos del neoliberalismo aplicado y rechazar la adjudicación al capitalismo de dichos males, los cuales por el contrario son propios del neoliberalismo ordoliberal, del regulatorio, lo son del neoliberalismo rustoviano.
Así que, por un lado, es correcto hacer el reclamo frente a las prácticas de mecánicas extractivistas de la economía, pero es un error referirse a ellas como prácticas capitalistas. Dichas prácticas perjudiciales son el corporativismo en sincretismo con políticas sociales de izquierda. Para el que le interese, le estoy dejando más información de Lepage y de Rousseau en la descripción.